Muy buenas compañeros y compañeras, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, el grupo 2, conformado por mi persona Yerit, los compañeros Lisa, Leslie, Kaylin, Valeria, Max, Javier y Sean, les vamos a presentar el segundo caso de análisis. Para este corresponde la lectura del historiador guatemalteco Arturo Taracena Arriola, el cual nos plantea el tema del liberalismo y poder político en Centroamérica, abarcando un periodo que va desde 1870, en el cual podemos hacer un énfasis muy específico, que son dificultades serias, como son la debilitación del gobierno conservador del presidente salvadoreño Francisco Dueñas, hasta algo muy general como es la Gran Depresión de 1929. Para este caso de análisis vamos a hacer un particular énfasis en lo que es el país de El Salvador. Ok, es importante mencionar que el segundo periodo del liberalismo se extendió de 1870 a 1945. Sin embargo, esto no fue un proceso uniforme, como muchas personas piensan. Esto debido a sucesos políticos, económicos, militares, entre otros. Este se dividió en tres fases. Yo les voy a hablar un poco sobre la primera fase, la cual se extendió de 1870 a 1899. Esta se da por un cambio institucional con el fin de ordenar los recursos necesarios para el desarrollo de una economía de exportación que se basara principalmente en el café. Además, se legisla con respecto a la propiedad de la tierra y al suministro de mano de obra. Por otro lado, como consecuencia de estos cambios, se da la eliminación de la iglesia y se da la desestructuración de las comunidades indígenas. Si bien es cierto, hubo un crecimiento económico significativo, pero esto tuvo un precio social y político porque en este sector el poder estaba en manos de los empresarios, cafetaleros, comerciantes, militares y burócratas en ascenso. Como segunda fase, abarcando el periodo de entre 1900 y 1990, los centroamericanos comienzan a depender muchísimo menos de lo que son las bancas y las empresas estadounidenses. En este caso, los intereses de las empresas con más poder y extranjeras piden un régimen concesionario que baja la presión de la creciente deuda externa. Eso termina por dominar la independencia económica y política, mientras que por otra parte Washington respalda la expansión de los intereses económicos de sus empresarios y a su vez pregaba por lograr la estabilidad política. Como tercera fase, de entre 1920 y 1929, después de la guerra, se dan las exportaciones de café y banano, lo cual da pie a la entrada de nuevos actores sociales y a una lenta búsqueda de ensanchamiento de la base social. Ahora pasaremos a hablar de la situación específicamente en El Salvador. La estabilidad se enfocó en buscar la mejor política interna en el país, basándose en la parte cafetalera y buscando los mejores intereses y ampliando la zona donde se realizaba el cultivo del café. Con el paso del tiempo se dieron nuevas leyes en el país y se fueron implementando cosas nuevas, como por ejemplo una presidencia por 4 años y la lucha por volver a ser un país democrático, ya que gracias al ejército guatemalteco este había sido eliminado con tiempo y esfuerzo. Se buscaban también las garantías individuales para los ciudadanos de El Salvador, un sufragio y una igualdad política, para encontrar la paz interna del país. Se dio un aumento del interés cafetalero como en su producción y así ampliando la zona donde se realizaba el trabajo del café. Las desigualdades crecientes y el orden liberal. Después de 1900, la parte cafetalera se vuelve un interés de la nación y se centran en esta actividad. Además, el territorio salvadoreño, principalmente el gobierno, tenía mucho apoyo de la iglesia y de la parte militar, sobresaliendo esta última, ya que el ejército de este país era el mejor pagado de todo Centroamérica, porque era el que estaba mejor entrenado, lo que elevaba su importancia y asimismo el apoyo que recibía. Este país tuvo conflictos armados con Guatemala y Nicaragua. En este último intervino Estados Unidos,
principalmente para obtener un beneficio en la parte económica, porque en este país invierte en los ferrocarriles, puertos y producción minera para obtener una ganancia. A pesar de que, a principios del siglo XX, con la bonanza cafetalera, que ciertamente había mejorado la infraestructura vial, en el año 1914 el país empezó a ser afectado por la Gran Guerra, a consecuencia de la declinación de los precios mundiales y la creciente dificultad de los embarques, sin mencionar el pago de la deuda política que se tenía con Inglaterra. Además, en 1919 comienza un periodo de corrupción, donde los ricos eran mayormente beneficiados y los pobres sin tierras, posesiones y con dificultades comienzan a migrar a las partes rurales en busca de mejorar la calidad de vida. Existe gran corrupción en la política, como en el caso de la familia Meléndez, quienes hicieron con el poder del gobierno y heredan la autoridad a otros familiares o conocidos con tal de continuar en este mismo poder. Por el lado del pueblo y la oposición presente, es reprimido por medio de la violencia y el engaño. La economía también es afectada, pues sufre de una retención de capital entre muy pocas manos y no se da una distribución justa o pareja de los recursos. El Salvador se vuelve opositor de Estados Unidos cuando Nicaragua perdió la lucha sobre la dependencia de Estados Unidos, ya que pensaba que los conflictos que se diesen en el Istmo deberían ser resueltos por las instituciones centroamericanas. Además, se oponía a la política de intensificar los préstamos para el funcionamiento de los estados centroamericanos y la construcción de sus vías de comunicación, ya que suponía que esto creaba dependencia económica hacia los países del norte. El Salvador tiene una frustración al intentar la democratización, ya que la crisis del precio del café entre 1912 y 1921 afectó a la economía agroexportadora, principalmente en la reducción de las rentas públicas y el cumplimiento del pago de la deuda externa. Pero este adoptó el patrón oro y creando la nueva moneda, el colón, en 1919. Pero la disminución de la producción del suelo aumentó en los años siguientes y creció el endeudamiento gubernamental por una mayor falta de independencia política y económica, y las inversiones norteamericanas se duplicaron de 1919 a 1929. Durante este periodo de problemáticas económicas se crearon reformas políticas a favor de los trabajadores, que, junto con el crecimiento industrial, impulsaron el sector laboral público de El Salvador. También surgen grupos de oposición al gobierno protestando y exigiendo progreso, estudio, mejoras en la economía y en la política. A lo largo de la lectura se puede coincidir en un punto importante, que es el fracaso de la consolidación del Estado-Nación y la unidad centroamericana, donde solo 2 de los países centroamericanos lograron ser ejemplos del proyecto, en este caso Costa Rica y en menor grado El Salvador. Para inicios del siglo XX, ambos presentaban progreso en su sistema de sucesión de poder. El Salvador no presenta el surgimiento de una clase política que se dedica a dirigir el sistema económico, sino que las instituciones son diputadas y manejadas arbitrariamente, por lo que se continúa con la ruptura social y de poder. En el plano de las interacciones interestatales, la finalidad de juntar las 5 repúblicas en una sola se observó rechazada, en su primer tiempo por los recursos de la hegemonía y los catalizadores, y en su segundo por la protección compulsiva de la autonomía frente al vecino. No obstante, viendo el pasado a partir del presente, la primordial contradicción frente a las ausencias es revisar que el liberalismo tendría abierto el camino hasta hoy como conformadora de idiosincrasia, y específicamente de las historias nacionales. Sin olvidar que la reforma liberal implicó el crecimiento de los sectores banqueros y comerciantes, resultando otras transformaciones a través de una nueva constitución política, la de 1886, como un incremento en la inversión militar y los primeros pasos a la consolidación de una democracia con elecciones rotativas y transparentes.